Oficio versus comunicadores sociales, la calidad en la formación de los que Guillermo Maestrini, que figura en el programa, no va a estar presente. Sí, Pablo Mendelevich, que está aquí, y Miguel Wiñaski, que anda por ahí, lo estamos esperando para dar comienzo. Que esta tensión planteada entre oficio versus comunicadores sociales es una tensión de una medida que tiene larga data en la Argentina. Al menos yo cuando me comencé a formar, ya existía esto a mediados de los años 80, pero es una vieja discusión que se viene arrastrando de que en nuestro país aparecieron las primeras escuelas de periodismo, en primer lugar, y luego los estudios sobre comunicación social. De alguna manera, todavía irresuelta esta discusión o esta tensión a pesar del paso del tiempo. Y creo que la preocupación central, específicamente desde FOPEA, está en el hecho de que muchos de los que formamos parte de FOPEA también, más allá de tener un pie en el oficio, también tenemos un pie en la academia. Entonces, esta tensión histórica presentada en nuestro país y que la vivimos o que se vive a diario en las distintas redacciones, también se vive en otro sentido y de otra manera en la academia, en la discusión en las universidades, etcétera, etcétera. Yo básicamente puedo hablar por lo que conozco, que es específicamente la universidad pública, donde de alguna manera estos especie de celos, estas disputas entre el periodista o el comunicador social formado en el ámbito académico y aquellos que de alguna manera hace tiempo se denominaban los empíricos, los que se formaban en el campo del ejercicio profesional. De alguna manera esta discusión, como decíamos, no ha cesado, se ha diluido, pero en realidad creo que el hecho de que incluso esté planteado con una mesa de debate hoy aquí en este Congreso de FOPEA, significa y explica que desde ninguno de los dos campos, ni de la academia solamente, ni del oficio solamente, podamos dar respuesta a la complejidad que significa la formación de comunicadores sociales, la formación de periodistas, y muchísimo menos en un contexto tan complejo como es el de la República Argentina. Obviamente esto es una especie de brevísimo disparador y esperamos que las reflexiones, la inteligencia y el talento de quienes nos acompañan en esta mesa, el caso de Pablo Mendelevich, que es director de la carrera de periodismo de aquí, de esta universidad anfitriona, que es la Universidad de Palermo, y de Miguel Wiñaski, que además de su tarea en Clarín, y bueno, Pablo en La Nación, Miguel es director de capacitación del diario Clarín y de la maestría de Clarín con la Universidad de San Andrés. Así que bueno, escuchamos sus apreciaciones. No sé quién quiere empezar. Por orden alfabético, empieza Miguel. Te va a tener que sentar acá. No hay otro. Ah, ya te traigo aquí. Oficio versus comunicadores sociales, la calidad en la formación de los periodistas. Bien. Bueno. Nuevamente, en realidad no es nuevamente porque antes omití decirlo, pero digo ahora que estoy muy agradecido a FOPEA, no solamente por haberme invitado, formo parte de FOPEA, porque el periodismo se hace desde dentro de las organizaciones periodísticas y muy esencialmente también, y muy urgentemente ahora, desde fuera de ellas. Es necesario una reflexión como la que estamos llevando a cabo aquí,
de tal manera que el esfuerzo de quienes de verdad trabajan en FOPEA merece ser elogiado. Bien, la formación de los periodistas y esta tensión entre oficio, diría yo, y teoría. Yo planteo el siguiente esquema. Hay tres niveles. Hay tres niveles en el complejo informacional. Hay un nivel que yo denominaría filosófico, y voy a citar algunos ejemplos. En 1927, el filósofo pragmático norteamericano John Dewey planteó las bases de lo que es hoy el periodismo participativo cívico. No es lo mismo, pero ya incubó Dewey filosóficamente, no concretamente, aquellas raíces cuando dijo que el periodismo empieza en el vecindario y termina en el vecindario. Dewey fue retomado muchos años después por J. Rosen y otros teóricos y fue una raíz desde el campo del pensamiento para que se concrete, y hoy más bien por vía digital, aquello que él planteó por vía filosófica. También, en este mismo plano filosófico, es indispensable conocer, citar y situar, por ejemplo, son muchos los nombres, a Jürgen Habermas, ¿no? El autor nada menos que de la teoría de la acción comunicativa, la teoría de la acción comunicativa. Ese libro insoslayable para todo aquel que quiera involucrarse con las cuestiones vinculadas a la comunicación, que integra todas las teorías de la comunicación y que cimenta junto con Karl Otto Appel, otro filósofo alemán, una ética de la acción comunicativa. Cimenta las bases, la reflexión. ¿Cuál es el epicentro de la ética de la acción comunicativa de Habermas y de Appel? Es una idea, pero una idea que funciona como mandamiento, digamos. Todos deberían tener derecho a hablar. Una idea crucial. Todos deberían tener derecho a hablar. O sea, ellos plantean desde distintos ángulos, aunque no tan distintos, Habermas y Appel, acusados de pronto de formalismo, la idea de una comunidad ideal de la comunicación. Nivel filosófico. El nivel filosófico es objeto de educación periodística. No puede, yo distingo entre educación y capacitación. No puede incorporarse, me da la impresión a mí, la estructura filosófica que subyace debajo del periodismo sin un sistema educativo, sin una pedagogía institucionalizada incluso. Entonces, Dewey, Habermas y Appel, nivel filosófico que subyace al complejo informacional, y muchos otros, y que extiende sus raíces hacia lo fáctico. Hay un nivel que es un nivel metodológico, nivel filosófico, luego un nivel metodológico. Conocemos a Philip Meyer. Philip Meyer se escribió un libro fundamental también que se denomina, estoy citando ejemplos que implican una enorme injusticia con otros numerosísimos autores, pero Philip Meyer es un autor muy importante, escribió un texto que se llama Periodismo de Precisión, y el periodismo de precisión es un vademecum metodológico que incluye las matemáticas y la epistemología, es decir, la filosofía de las ciencias, la metodología científica, puesta en función de la búsqueda periodística. Es decir, Meyer es un apólogo de la precisión con toda razón, pero no de la precisión declamada. Presenta la metodología que permite arribar a la precisión con mayor eficacia. Es un nivel metodológico. Este es un nivel metodológico cuantitativo. Hay un nivel metodológico cualitativo. Yo destaco aquí el nombre de Kapuscinski. Si leemos, basta leer a Kapuscinski, basta leer el libro que escribió, publicado por la Fundación García Márquez, para
comprender cómo Kapuscinski no solamente exhibe con ese poder, con ese magnetismo, las historias que nos cuenta, sino que está también y simultáneamente mostrándonos de qué manera contar mejor las historias. Simplemente, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, define el periodismo como ver desde muy cerca. Ver desde muy cerca. Uno lee los libros, ve que este es un método, no desde lejos, no por la cablera, desde muy cerca, ¿no? De lo más cerca posible. Entonces hay un nivel filosófico y hay un nivel metodológico, cuantitativo, cité a Meyers, y cualitativo, cité a Kapuscinski. Y luego hay un nivel operativo, que es el de la redacción misma. Como dicen los norteamericanos, el newsroom, operativo, el cierre, ¿no? El trabajo contrarreloj, el saber escribir 2 líneas de 24 espacios cada una, y no 25 arriba y 22 abajo, contrarreloj, y que sean inteligibles para el gran público. El de saber poner una nota en medida, el de conseguir buenas historias todos los días y traducirlas con todos los condicionamientos y en el medio de los condicionamientos a un medio masivo o a un medio de comunicación. Es un nivel operativo. Simplemente digo, el nivel operativo requiere de una capacitación permanente. Esta es mi posición. El nivel operativo requiere de una capacitación. Por ejemplo, cómo subir videos a la red. ¿Cómo subir videos a la red? Esto es capacitación, esto no es educación, no es formación. No exactamente, no necesariamente, ¿no? Cómo manejar el sistema que nos permite poner en página una nota. Esto es capacitación. Ahora bien, el modelo ideal, a mi juicio, de la enseñanza del periodismo es justamente un híbrido, palabra que puso de moda un periodista norteamericano que es Kuttner, un investigador norteamericano. Un híbrido entre educación y capacitación. Un híbrido entre los niveles filosóficos, entre las ciencias mismas de la comunicación, la metodología, la aplicación de metodología científica en el periodismo, y dicho sea de paso, la comprensión de la enorme importancia que tiene la metodología periodística para la investigación científica, lo cual es otro tema. Eso implica, a mi juicio, una academización de la formación periodística. Desde ese punto de vista no hay educación, estoy generalizando y siendo tal vez demasiado rotundo, pero es simplemente un esbozo, fuera de la institución académica. La institución académica brinda ese marco, históricamente, por otra parte, de la educación, de la paideia, como decían los griegos, de la formación profunda, ¿no es cierto? Ahora bien, esa educación está vacía si no está acompañada a la vez por capacitación. Por capacitación operativa, por el conocimiento, diría yo, casi corporal de lo que es estar en un cierre, de lo que es terminar a la hora a la cual se termina un cierre, de lo que es escribir a la velocidad con la cual se requiere escribir un cierre, de lo que es sentir la presión de la precisión de la que habla Meyer, pero de la exigencia de ser preciso de verdad en el diario y con 5 minutos por delante, ¿no? Porque si no, al otro día, por otra parte, no solamente hay la imprecisión es lo que más hostiliza a las audiencias, y yo le diría a quien las perpetra. No hay nada más horroroso que ser impreciso. Ahora, hay que saber ser preciso, hay que estar capacitado para ser preciso, con todos los condicionamientos que implica trabajar en una empresa en la cual, por ejemplo, se cae el sistema todos los días, ¿no? Este modelo académico que incluye capacitación, a mi juicio, funciona hoy por hoy de buena manera y de manera integrada y a la vez, en lo posible, integrada al mundo del periodismo real. Es decir, se trata de tener una redacción o una academia dentro de una redacción y una redacción dentro de otra redacción. Por ejemplo, la Maestría de la Nación o la de Clarín son una redacción dentro de otra redacción y son sendas academias dentro de ambas redacciones. De tal manera que allí
tendencia a la integración se justifica y se concreta de alguna manera. Si ustedes analizan la trayectoria de los alumnos que estudian Ciencias de la Comunicación en la Universidad Pública, yo doy clase mucho tiempo en la Universidad Pública y la valoro y la reconozco naturalmente, por ese espíritu, por ese clima, por esa pasión, hay una tendencia muy fuerte, cuantitativa incluso, a unir esos dos modelos por iniciativa de los propios estudiantes. Entonces tenemos una masa crítica muy relevante de alumnos que estudian Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y que hacen TEA. Porque en una se educa y en otra se capacita, ¿no? Entonces hay una demanda, me da la impresión, de quien se acerca a la actividad periodística por no prescindir de ninguno de las dos dimensiones. Si se prescinde de una de ellas, me parece que la formación se mutila, ¿no? Entonces tenemos una sobreteorización que no arraiga en nada y que no habla sobre nada y que desconoce aquello sobre lo cual teoriza, por una parte, o tenemos por otra parte otro pecado capital, que es el operativismo, que es el tipo, ¿no?, que desconoce todo lo demás, que con suficiencia y soberbia, muy clásica de nosotros los periodistas, desechamos toda forma de saber, que por otra parte suele ser una forma de saber crítica, ¿no?, la de las ciencias de la comunicación, desechamos toda forma de saber crítica y simplemente operativizamos, por ejemplo, un diario y lo ponemos en caja y en medida y salimos y fabricamos sin hacernos ninguna pregunta. La educación es el lugar de las preguntas, la capacitación es el lugar de las respuestas. Ambas integradas me parece que son el modelo a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Damos paso a Pablo. Bueno, después coincido casi plenamente con lo que acaba de exponer Miguel, y ya que Miguel, además de periodista, ustedes saben que es filósofo, ya que estamos con un filósofo, quiero recordar a otro filósofo, que fue Bertrand Russell, filósofo, matemático, escritor, y que nació en el año 1872 y murió en el año 1970. Es decir, que Russell vivió 98 años. Y él era nieto de John Russell, que fue primer ministro de la reina Victoria. Entonces, en su infancia, Bertrand Russell estaba en las rodillas, cuando la reina iba a visitar a su abuelo, él estaba en las rodillas de la reina Victoria. Russell se jactaba de esto. Al final de su vida dijo, yo pasé de las rodillas de la reina Victoria a ver que el hombre llegó a la luna. Y él hacía este recorrido diciendo, realmente es curioso que un hombre pase en su vida de un extremo al otro, del extremo victoriano a lo que en el 69 se consideraba que era el salto más grande de la humanidad. 5 años después de la muerte de Russell, yo entré en el diario La Opinión y ahí empecé a porrear máquinas de escribir. Hoy, en las redacciones, desaparecieron las máquinas de escribir, desapareció el ruido de la máquina de escribir, desapareció el papel, no hay papel, desaparecieron las formas de trabajar que teníamos en los años 70, cambió todo. Yo no hice un recorrido tan perfecto como el de Russell, de un extremo al otro, pero también, bueno, llevo la mitad de la vida de Russell, no sé lo que me espera. Pero sí creo que la generación mía y de Miguel hemos soportado cambios extraordinarios en la disciplina periodística. Los paradigmas del periodismo se modificaron completamente, casi tanto como ir de las rodillas de la reina Victoria a la conquista de la luna. No nos ha sido fácil esta adaptación. Bueno, peor pobre para Bartolomé de Bedia, que ayer abrió este congreso en nombre de la Academia de Periodismo
y cuando lo acompañé abajo estuvimos charlando y me contó que cuando él entró en La Nación, en la década del 50, todavía se escribía a mano. Yo por lo menos ya agarré la máquina de escribir. En la época de Bedia se escribía a mano. Bueno, sin embargo, en la época de Bedia cuando se escribía a mano y en la de Miguel y mía cuando empezamos con la máquina de escribir y durante muchos años les pegamos a la máquina de escribir y lo primero que aprendimos fue a cambiarle la cinta a la máquina de escribir, con lo cual uno se enchastraba bien los dedos, algo que hoy uno sigue haciendo con la impresora que se traba, por suerte, eso es común. Sin embargo, este trayecto ha sido muchísimo más grande todavía de lo que se ve. ¿Por qué? Porque no cambió solamente la tecnología. En otras épocas ya había cambiado la tecnología. Ustedes piensen que a mediados del siglo XIX se pasó de transmitir noticias por palomas mensajeras a por tren. Se llevaban por tren, fue toda una revolución. El tren a vapor reemplazó a la paloma mensajera. Bueno, todos estos cambios tecnológicos, más toda la evolución de la industria gráfica, todo eso tuvo enormes incidencias sobre la manera de hacer periodismo. Sin embargo, para nuestra generación, los cambios fueron muchísimo más graves. ¿Saben por qué? Porque se derrumbaron los paradigmas. Porque hoy no sabemos lo que es el periodismo. En cambio, hasta nosotros siempre se supo lo que era el periodismo. 3 siglos hace que se está haciendo periodismo de una determinada manera y con determinados paradigmas. Esos paradigmas se derrumbaron. Ayer decía, Mónica hablaba de que el periodismo está en crisis. Claro que está en crisis, por supuesto. Está en crisis, hay una crisis de calidad y hay una crisis de los desafíos de este futuro que nos golpea todos los días, que se nos viene encima y que se expresa a través de una revolución tecnológica que va mucho más rápido que nuestra capacidad de adaptación a ella. Entonces, ¿cómo enseñamos periodismo? Cuando decimos enseñar periodismo, ¿qué enseñamos? Si no sabemos lo que es el periodismo. Está la blogósfera, está la smotsósfera, qué sé yo, están todas estas corrientes nuevas donde, como recién hablábamos afuera con Pablo Sirven, las empresas, las grandes empresas, estamos hablando de nuestro diario, de La Nación, de Clarín también. Bueno, yo pasé por los dos, tuve la suerte de pasar por los 2 diarios, pero en estos son comunes. Ponen fichas, reparten fichas como si fuera un juego de un tablero y ponen fichas en un montón de cosas nuevas. Miguel lo conoce muy bien esto porque está precisamente a cargo de la capacitación de los periodistas de Clarín. Entonces, cuando viene toda esta cosa de los blogs, toda esta cosa de la integración de Internet con el papel, bueno, un montón de cosas que si uno escarba un poco, se da cuenta que las mismas empresas no saben muy bien a dónde vamos. No es que saben, a lo mejor aparentan saber por una cuestión de que no pueden decir, no tenemos la menor idea de cómo sigue la mano. Sobre todo después de que los gurúes se equivocaron tanto, ¿no? Después de que tantas veces nos dijeron que desaparecían los diarios de papel, ya no tendría que haber diarios de papel, bueno, todo esto no pasó. Entonces, la verdad es que nadie sabe muy claramente hacia dónde vamos. Y mientras tanto, el periodismo ha perdido sus paradigmas, es decir, no sabemos claramente qué es el periodismo y qué es hacer periodismo. Y esto tiene consecuencias tremendas sobre la educación de periodistas, sobre la capacitación de periodistas, la formación. Y es un desafío para los que estamos al frente de escuelas de periodismo. Fenómeno, ¿y qué enseñamos? ¿Con qué criterio enseñamos periodismo? ¿Para hacer qué? Para formarlos para el día de mañana. Y si el día de mañana no tenemos la menor idea de cómo va a ser. Entonces, acá ha habido 2 corrientes. Una, cuando se pusieron de moda a fines de los 80 y durante los 90 sobre todo las carreras de ciencias de la comunicación, se le inyectó una buena dosis de semiótica, otra dosis de semiología y otras cosas más al periodismo, porque el periodismo solito se ve que no fraguaba. Entonces se le puso todo eso y se teorizó sobre el hacer periodismo. Y se creó un flan, una gelatina, no sé qué es, que son muchas carreras de ciencias de la comunicación donde no se sabe muy bien qué se forma. Si es ciencia de la comunicación, se deben formar cientistas. El problema es que el periodismo no es una ciencia. La comunicación es una ciencia, el periodismo no es una ciencia, el periodismo es una disciplina. Es una disciplina que conjuga oficio con profesión. Lo explica mejor que nadie García Márquez en El mejor oficio del mundo.
donde hay un montón de ingredientes de tipo artesanal y otro montón de ingredientes de tipo sistemático y metódico. Entonces, se crearon estas carreras de ciencia de la comunicación, se generalizaron, se superpoblaron y empezaron a empujar al mercado miles y miles de personas que tenían un título bajo el brazo que decía licenciado en ciencias de la comunicación, y se iban a ofrecer algunos de ellos a medios de comunicación que pedían periodistas. Acá tenemos ya un primer conflicto, ¿no? El segundo conflicto somos nosotros, la generación de Miguel y la mía. Nosotros somos producto del periodismo empírico, nos criamos tomando tinta en las redacciones. Cuando nos cortamos no nos sale sangre, nos sale tinta. Hicimos exactamente lo que dice García Márquez en El mejor oficio del mundo, es decir, absorbimos el oficio de mayores muy generosos y muy cascarrabias también, que nos pasaban las claves, nos enseñaban, para lo cual uno lo único que tenía que hacer era mostrar una tremenda vocación y mostrar talento. Si uno tenía vocación y talento, los mayores se allanaban a enseñarnos, y así aprendíamos. Bueno, talento puede ser que siga habiendo. Hay, de hecho, me pasa con cualquier grupo de alumnos, siempre hay unos más talentosos que otros, esto es normal. El problema es la vocación. El problema es la pasión, esa fuerza, ese motor del periodismo, que era la vocación, que era la pasión por hacer periodismo, hoy está descafeinado. Entonces ya no es tan fácil encontrar al chico arrollador que no duerme de noche porque se obsesiona con la nota que se le encargó el día anterior y no puede conciliar el sueño y está 24 horas pensando de dónde va a sacar los datos, a qué fuentes va a ver. No es difícil encontrarlo. Muchos han sido impregnados por un discurso más sistemático, muchas veces contaminado por la teoría, que no se sabe bien para qué está, la semiología, la semiótica, que no sé muy bien cómo se usa cuando se hace una nota de periodismo. Yo nunca entendí muy bien cómo se aplica la semiología cuando uno está escribiendo una nota, ni al día siguiente tampoco. Cuando uno ve si la nota fue buena, no le hace un análisis semiológico, se fija si la nota fue buena por otras variables. Entonces, nosotros conformamos el periodismo, la generación del periodismo empírico, que, insisto, sufrimos estos severos problemas de adaptación al nuevo mundo, y los estamos haciendo, ¿no? Después hay una generación mayor que la nuestra, que ya, por suerte, hay una que está peor, que le cuesta manejar la computadora. Lo nuestro no es tan grave. Y al mismo tiempo nos tocó coexistir dentro de los medios de comunicación con el periodismo de origen académico, que bien o mal salió de toda esta oleada de carreras de ciencias de la comunicación de los últimos años. Por lo tanto, si ustedes hoy hacen un corte en muchos diarios, sobre todo en diarios grandes, van a encontrar una pirámide en la cual arriba los periodistas son de origen empírico, en el medio hay una laguna y abajo son de origen académico. Esta coexistencia tampoco es pacífica y también tiene problemas de paradigmas. Van a escuchar muchas veces a periodistas veteranos de mi generación y mayores diciendo que a los más jóvenes les sobra teoría, les sobran conocimientos teóricos y les faltan, lo voy a decir en yiddish, hormigas en el culo. Es decir, sí, se dice Spielgentuches. Quiere decir inquietud, movimiento permanente, esa cosa desbordante, casi neurótica, del tipo que se obsesiona con la información. Para ser periodista nosotros nos enseñaron que había que ser obsesivo, entre otras cosas, ¿no? Y si uno no se obsesionaba, venía el de al lado y hacía la nota que uno estaba tratando de hacer y uno perdía en esa competencia. Entonces, en resumen, lo que tenemos es un montón de tensiones no resueltas que nos introducen nuevos problemas. Un problema muy grave que yo veo que se introduce en el debate público sobre el periodismo es el de la objetividad y la subjetividad. Las nuevas corrientes introdujeron una nefasta teoría de la subjetividad generalizada,
en el sentido mezclado con el derecho a la expresión, donde muchos nuevos periodistas jóvenes, creo, en mi opinión, tienen la confusión de creer que el periodismo es un medio de expresión y deben expresar sus ideas, sus puntos de vista y demás. Lo cual, en principio, yo lo comparto siempre y cuando se cumpla con la máxima de enriquecer al lector con esos puntos de vista, no de expresarse. Uno no se expresa periodísticamente para evacuar los conceptos internos que uno ya no puede contener más. Uno se expresa para prestar un servicio público al lector. La opinión de uno tiene sentido en la medida en que esa opinión le sea funcional al debate público y al enriquecimiento y la comprensión del lector de los problemas. No es para liberarse, para purgar una incontinencia ideológica, por ejemplo. Y a su vez, este tema de la subjetividad se nos mezcla con toda esta onda blogosférica, ¿no? Los blogs confundidos como medios de comunicación y los que hacen blogs confundidos como periodistas. No hay ni una cosa ni la otra. Los blogs son diarios íntimos, si ustedes quieren. Son bitácoras, en la mayor parte de los casos. Puede haber alguno que lo haga un periodista y lo haga con criterio periodístico, pero son los menos. La mayoría de los blogs son diarios íntimos, que dejaron de ser íntimos, paradójicamente. Son diarios íntimos públicos, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema, no nos toca. Lo cierto es que, ¿por qué no tienen valor periodístico? Porque no tienen factura periodística. ¿Y qué es la factura periodística? Acá hay una palabra, un verbo clave que también se está tergiversando, se está profanando últimamente. El verbo clave es editar. Los periodistas editamos. Editamos lo que publicamos. Es decir, no publicamos lo primero que se nos cruza por la cabeza ni el primer dato que tenemos. Editamos, vivimos editando. Los diarios son buenos o son malos según están bien editados, de acuerdo con una línea editorial predeterminada. ¿Pero qué es editar? Editar es pasarse todo el día en reuniones en las que Miguel y yo hemos participado horas y horas de nuestras vidas discutiendo esto sí, esto no, esto va arriba, esto va abajo, esto se trata así, esto hay que escribirlo mejor, esto conviene que lo haga fulano, no, conviene que lo haga mengano, pero ¿te parece que esto vaya? Sí, pero esto debe ir chiquito, esto debe ir grande. Eso es editar. Eso es la parte fundamental del periodismo. ¿Por qué? Porque ahí jerarquizamos la información, ahí es cuando organizamos el mundo, ahí le estamos diciendo al lector, esto importa, esto no importa, desde nuestro enfoque. Por supuesto, si no te gusta mi enfoque, cómprate el diario de al lado, que va a tener otro enfoque, pero el principio va a ser el mismo. Ese otro diario de al lado va a tener que seguir los mecanismos periodísticos, las herramientas periodísticas para editar, que es justamente lo que no se hace en los blogs. En los blogs no se edita. En los blogs no se edita con criterio periodístico. Lo que uno hace es poner, subir cosas, las cuelga, desgraba. Pero no hay un criterio de edición de acuerdo con herramientas periodísticas. Entonces, de ahí esto nos ha llevado, por ejemplo, a que se confunda, y esta es una cosa que me produce escozor, que se crea una sinonimia de editar con censurar. Y en algunos casos se ha llegado a decir censurar por editar, lo cual es un disparate. Censura el poder normalmente, no el director de un diario. El director de un diario normalmente edita lo que quiere publicar y lo que no quiere publicar. Y eso alguien lo tiene que resolver. Bueno, todas estas confusiones son producto de la caída de los paradigmas del periodismo. Y en ese contexto tenemos que teníamos que formar periodistas para mañana, para un futuro que también desconocemos por otros motivos. Por lo cual nuestra tarea no es nada sencilla. ¿Qué solución propongo? Yo propongo, Pablo. 2 minutos. 2 minutos, sí. Por suerte mi solución es breve. Es lo que tratamos de hacer en la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, que se llama no casualmente de periodismo. La solución que intentamos es volver a las fuentes, volver a los viejos paradigmas. No porque sean los ideales para mañana, sino porque no hay otros ahora. No tenemos los de mañana, pero sí tenemos los antiguos. Tenemos las 5 Ws, tenemos la necesidad, la creencia de que el periodismo es un servicio público, tenemos la creencia de que los periodistas deben ser cultos y deben estar bien formados, tienen que
leer mucho y esforzarse por escribir bien, y la escritura, precisamente, es la médula de nuestra tarea. Entonces, no puede ser, como sucede hoy en muchos diarios de la Argentina, que la escritura sea un valor soslayado y que la redacción periodística sea, bueno, uno lo hace como puede, lo importante es tener la nota, tener la primicia, conseguir el dato. No, de ninguna manera. La forma de narrar los hechos es fundamental, y coincido con que necesitamos contar historias, tienen que ser historias bien contadas, la información debe ser rigurosa, debe ser chequeada. Todos estos son los viejos paradigmas. Hay que volver a las fuentes, hay que hacer eso, y no, creo, no extraviarse en que la idea de que el periodismo urbano, el que todos se expresan, el que todos hablan, cualquiera puede ser periodista, nos termine diluyendo a nosotros como profesionales. No, nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos profesionales. ¿Es distinto un médico de una tía de uno cuando el médico está frente a un dolor de estómago? No, el dolor de estómago, si le duele al médico, va a ser igual que el de mi tía. La diferencia es que el médico va a tener un tratamiento, va a tener un diagnóstico y va a tener un tratamiento para ese dolor de estómago. Esa es la diferencia. Nosotros como profesionales del periodismo no tenemos más derecho que el verdulero de la esquina a emitir una opinión, pero sabemos cómo hacer para dar una opinión y que esa opinión sea un servicio público. El señor de la esquina no, va a dar una opinión individual que en el mejor de los casos va a enriquecer el debate desde el punto de vista individual. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos para preguntas. Resaltar simplemente de la ponencia de Miguel, este híbrido entre capacitación y educación, que a veces resulta ser la formación periodística, y este riesgo que él planteaba respecto a caer en la sobreteorización o en el operativismo. Y por otro lado, del punto de vista de Pablo, su planteo respecto a la caída de los paradigmas vinculados al periodismo y su propuesta específica de volver a las fuentes desde un acompañamiento también formativo, reflexivo y de puesta en contexto de esa vuelta a las fuentes. Empezamos con el señor allí. Sí, no. Ser un periodista de economía sin saber economía es algo que acontece de pronto. En todo caso, a ver, hay periodistas de economía que no han estudiado sistemáticamente economía, pero que saben más economía de la que suponen, ¿no? El tema es generar espacios educativos, yo diría académicos, que hagan conscientes a los profesionales de aquello que de alguna manera ya saben, ¿no? Esa luz sobre los saberes aún no explicitados conscientemente, optimiza, me parece, la tarea, pero estoy de acuerdo. Yo tengo una pequeña discrepancia. Yo creo que en algunos casos hay que especializarse. Desde ya que en economía hay que estar especializado. No hace falta ser economista igual, pero hay que estar especializado. En otros casos no. En otros casos se versea mucho con el tema de la especialización. Por ejemplo, en el tema tribunales, el tema mobileros de tribunales. Los mobileros de tribunales no tienen que ser abogados. Tienen que entender lo que tienen que ser buenos periodistas, ser cultos, estar instruidos, saber diferenciar una cosa de otra, tener el conocimiento básico para hacer su trabajo. No hace falta que sean especializados en derecho. Tienen que ser buenos periodistas. Muchos de los problemas, los jueces suelen quejarse de que los periodistas que cubren tribunales no están suficientemente instruidos. No es así. La queja, por lo menos como la veo yo, es que son malos periodistas algunos. No es que estén mal instruidos, es que hacen mal su trabajo de periodista. Por ejemplo, porque llegan al lugar del hecho sin tener la menor idea de lo que está pasando y de lo que tienen que hacer. Este es otro problema. No tiene que ver eso con la capacitación en derecho. Sí, una pregunta para los tres. Con respecto a los periodistas jóvenes, si creen que con esa camada de periodistas jóvenes, como decía Pablo, que tienen mucha teoría pero les falta la práctica, se puede volver a recuperar esa calidad que tenía el periodismo con los periodistas viejos, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. O sea, si
si existe esa viabilidad, si es real esa viabilidad de que si se vuelve a las fuentes realmente se puede recuperar el periodismo. Yo hablo por mi experiencia de más de 10 años en la Universidad Nacional de Cuyo, donde doy justamente un taller de medios gráficos, donde esto que planteaba tanto Miguel como Pablo creo que es de alguna manera una visión complementaria, donde el talentoso siempre se nota, se destaca y casi te diría, no sé si ellos comparten, el talento va acompañado de ese fuego sagrado, esa pasión que de alguna manera mencionaba Pablo. Pero sí también es cierto que existe una gran mayoría donde a veces no abunda ni el talento ni el fuego sagrado, sin embargo como que comparte las condiciones generales del resto de sus compañeros, ¿no? En esta minoría que te marco primero, sí existe incluso hasta como un deseo inconsciente de recuperar ese lugar protagónico del periodismo y del periodista en una función de transformación social, casi si se quiere, ¿no? Pero en general no es lo que abunda, ¿no? Yo diría que hay fundamentos para pensar que el periodismo va a mejorar y que hay una evolución. Yo ahí, digamos, uno puede anclar en un paradigma conservador que es muy interesante, como el de Pablo, es muy interesante, ¿no? Pero me parece que habría, a mi juicio, que mediar entre ese paradigma conservador, interesante porque los viejos paradigmas del periodismo han sido el periodismo y lo son en alguna medida, con estos otros que están adviniendo, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con la tremenda complejidad. Comparto profundamente una inquietud de Pablo, que es precisamente la de desconocer exactamente qué es hoy un periodista. Esto precisamente lo convierte en un objeto de estudio urgente y necesario, ¿no? La complejidad, la ramificación, la cuestión de los blogs y los medios digitales. Hay un periodismo que se fragmenta a sí mismo, que no deja de comunicar y que está siendo diferente. Hay dos modelos de institución académica. Discúlpame la digresión, pero uno es el que privilegia la mera enseñanza, el teaching, como dicen, y otro es el que privilegia la investigación. A mí me da la impresión, afortunadamente, de que hoy no se puede enseñar periodismo ni aprender periodismo sin investigar simultáneamente. De tal manera que no se trata de inyectar de manera hipodérmica saberes que deben cumplimentarse como recetas, sino desde el lugar del docente y desde el alumno también, que son roles naturalmente dinámicos, investigar mientras se aprende, ¿no es cierto? Y eso nos está, esa navegación que estamos haciendo todos juntos me parece que nos abre el camino hacia esta cosa fascinante que no sabemos bien qué es, pero que por eso mismo es muy interesante, de tal manera que yo creo que va a ser mejor, más complejo y más rico el periodismo, ¿no? Eventos como este, por ejemplo, que antes existían mucho menos, lo que hacen es complejizar y por lo tanto enriquecer, ¿no?